Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Roboteando. Hola Juli, me alegra verte y me alegra volverlos a ver a todos en este su programa Roboteando, a todos los gomosos y las gomosas de la tecnología. El día de hoy vamos a ver algo muy interesante de hacer y antes de contarte, resulta que cuando estaba viniendo para el canal, salí de mi casa y en el edificio donde vivo, pasé por un sensor y se encendió una luz y resulta que es un sistema para ahorrar energía y obviamente pues sabemos que los servicios están muy caros, entonces para ahorrar también dinero, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a aprender a cómo utilizar un sensor de ultrasonido o un sensor de movimiento, cómo funciona y cómo lo vamos a programar. Acompáñenos entonces. Bueno, como ustedes saben, vamos a utilizar entonces el simulador Tinkercad. El mismo de siempre. El mismo de siempre, el que hemos dicho varias veces que es gratuito, que es educativo, que cualquier persona puede hacer su cuenta con el Facebook, con Gmail, o crear la misma cuenta pues directamente en la plataforma. Entonces, entramos, voy a hacerlo aquí, tinkercad.com. Cuando ya ingreso, pues inicio sesión, ya la tengo pues abierta. Vamos entonces a nuevo y vamos a ir a un nuevo circuito. Entonces, como en las otras ocasiones, lo primero que necesitamos son unas tarjetas. ¿Cómo es que se llaman? ¿Cómo es? Se me olvidó. No, es como termina en ¿no es cierto? Algo así. Va a tocar ponerte un 1, Juli. No. Entonces, lo primero es que vamos a utilizar una protoboard. ¿No eran las otras, las verdecitas? ¿Será esta? Esa era la que yo estaba diciendo. La tarjeta Arduino. Epa, sí, Arduino. Que termina en ¿no? Sí, claro que ese nombre es inconfundible, tiene un nombre muy particular, Arduino. Entonces esto es lo que vamos a utilizar para poder programar y montar nuestro circuito. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar de nuestra tarjeta Arduino del pin GND, lo voy a poner bien grande, el polo a tierra o la conexión negativa. ¿Cómo es que es el color negativo? Negro. Negro, eso, muy bien. Ahí recuperaste el 1 ya un 5 del principio. Entonces el negro siempre es negativo. Vamos a utilizar, en este caso, como es una placa de pruebas, vamos a utilizar no una lámpara, no un bombillo, sino un diodo LED. Y le podemos poner el color que queramos. ¿Cuál es tu color favorito? No tengo color favorito. Pues el negro, pero un bombillo negro como que no sí, sería como muy raro un bombillo negro. Vamos a hacerlo, bueno, vamos a ver cómo nos alumbra azul. Y vamos entonces a utilizar una resistencia, en este caso la vamos a sacar del negativo, que recuerden que el LED tiene 2 paticas o 2 conexiones. Cuando de pronto lo tengan físico hay una que es más larga que la otra y la más larga es el positivo, que se llama ánodo, o el negativo es el cátodo. Lo vamos a poner en el cátodo y vamos a cambiar la resistencia, así como en las otras ocasiones, y la vamos a poner de 220 ohmios. Esa palabrita no se nos puede olvidar porque además el símbolo es como el de una herradura. ¿Te gusta montar caballo? No me dan miedo los caballos. Bueno, a mí tampoco me gusta. Entonces vamos a sacar la conexión positiva. ¿Qué color es el positivo? El rojo. El rojo. Entonces la podemos sacar de cualquier fila, de cualquier punto de esta misma fila y lo vamos a sacar al pin número 11 y le cambiamos el color para recordar que es el rojo. Entonces ya tenemos la conexión de nuestro diodo LED, que en este caso va a ser nuestra lámpara. Ahora viene un aparatico que muchas veces cuando trabajamos con robótica parecen unos ojitos, ya te lo voy a mostrar. En un programa, en los primeros programas traje un robot y mucha gente dice, y sobre todo los estudiantes cuando estamos trabajando con este tipo de sensor, que son los ojos, porque tiene 2 círculos. Entonces, sí, se parece mucho a unos ojos. Parecen unos ojitos. Nunca lo había visto. Y muchos robots tienen, para poder captar el exterior, tienen este tipo de sensor. Entonces este sensor tiene 3 conexiones. Si la acercamos un poquitico, dice GND,
que como el nombre lo dice, es el polo a tierra o el negativo, que lo vamos a conectar acá, el negativo siempre negro. Entonces mira, ahí tenemos el negativo. Vamos a sacar el de la mitad que dice 5 voltios y lo vamos a poner a una salida del Arduino que es de 5 voltios. Entonces voy a sacarla. Son los mismos. A la parte de abajo. Pero ¿cómo es que es el color del positivo? Rojo. Rojo, entonces rojo. Y me queda sobrando una patica, que es la que me va a introducir esos datos que está captando. Entonces, antes de hacer la conexión, esto tiene un sistema muy interesante y es captado, y las personas que lo desarrollaron lo hicieron observando la naturaleza. Tiene el mismo funcionamiento que tienen, por ejemplo, los tiburones o los murciélagos. Y lo que hacen es que uno de estos dos suelta una onda ultrasonido. Ultrasonido significa que el oído de nosotros no es capaz de, no lo capta. No lo escuchamos nosotros. No lo escuchamos. Y el otro lo que hace es captar cuánto demora en rebotar esa onda. Por eso el sensor de ultrasonido es lo mismo que un sensor de movimiento, o es lo mismo que un sensor de distancia, porque me sirve para medir eso también objetos. lo podría hacer cualquier niño en la casa. Sí, cualquier niño en la casa. De hecho, pues este sensor es muy económico. Yo creo que eso vale alrededor de 5.000 pesos. Es muy fácil pues conseguirlo por internet. Sí, vale lo que cuesta un bombillo. Y entonces, obviamente, si hay un objeto con más distancia, la onda se demora más tiempo en llegar. Entonces, esos son los datos que nos permite hacer y podemos saber el tiempo exacto en el que se demora en llegar. Sí, claro que sí. Y es que para eso es lo que utiliza el sensor, para darse cuenta. O si un objeto se está moviendo, porque la onda rebotó aquí, y si se movió el objeto ya está rebotando en otro lado la onda. Entonces vamos a poner el pin que nos hace falta en el pin 10. Y como este es una entrada de datos, le vamos a cambiar el nombre, el color, y le vamos a poner cualquier otro. Poner rosado. Entonces mira que lo voy a poner por aquí, que se me vea los pines donde están. Entonces ya tenemos listo nuestro circuito. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Encender el bombillo. Encender el bombillo. ¿Y qué más hace falta para que pueda funcionar todo como queramos que funcione? El rompecabezas. El rompecabezas, que es la programación. Entonces, pero me encanta esa cómo lo nombras, porque literalmente parece un rompecabezas. Entonces vamos a la pestaña código, miramos pues que esté en bloques. Más adelante utilizaremos texto, y el texto ya es cuando de pronto ya sabemos mucho la lógica de los bloques y podemos ir un poquitico más allá, más avanzado con el texto. Entonces vamos a borrar estos bloques que ya están ahí creados ahí, y vamos a empezar a ir a control. Y lo que vamos a hacer, la programación, necesitamos que siempre se esté repitiendo. Entonces vamos a utilizar un bloque que se llama siempre. Ahora vamos a crear nuestra variable. Las variables sirven para hacer mediciones. Nuestra variable la vamos a crear en la variable morada, crear, y le vamos a poner nombre. Entonces este va a ser la distancia o movimiento, distancia. Solo un nombre sencillito para que no nos confundamos. Y ahí tenemos entonces nuestra variable. Ahora vamos a decirle, vamos a arrastrar definir distancia. Ahí lo vamos a dejar. Y donde dice entrada, necesitamos que él sepa que la distancia va a entrar por este aparatico. Por lo tanto, le vamos a decir entonces, en entrada, que es la morada, que leer el sensor de distancia ultrasónico, verlo aquí, y lo voy a encajar. Está muy largo. En el circuito, está muy largo. Mira que no me encaja. Ahí. Entonces lo voy a mover, míralo ahí. Y él me pregunta, ¿en qué pin está? Entonces, como el sensor tiene 3 pines, lo vamos a, nos va a leer la entrada de datos, es en el pin número 10, porque el otro es la conexión negativa, que ahí la pusimos negra, y el otro es la conexión positiva de 5 voltios, que es roja. Entonces le vamos a decir que nos lea la distancia en el pasador 10. Listo, me voy a devolver. Este bloque está muy largo.
Entonces ya le vamos a decir que nos espere un segundo para que pueda hacer pues la medición y reaccione. Entonces vamos a darle también un... O sea que usted pasa y al primer segundo se prende. Sí, él lo que va a hacer entonces es medir la distancia, esperar un segundo y reaccionar con la condición que nosotros le pongamos. Por ejemplo, al principio hablábamos de una puerta, que tú me decías, ay, la puerta de los supermercados, que uno se va acercando y se abre. Ajá. Entonces seguramente la puerta tiene varios sensores para captar la distancia. Por ejemplo, en el colegio hicimos un aparato muy bacano que me gustó mucho, que era para los perritos callejeros que tenían hambre. Entonces tenía este sensor y cuando se acercaba al perrito y olía el cuido, automáticamente se abría la compuerta del cuido. Ay, qué genial. Entonces ahí, entre más cerca, activaba un motor. Aquí lo que vamos a hacer es que no activa un motor, sino nuestro LED o nuestra lámpara, pues cuando se hace pues un circuito para una lámpara. Entonces le vamos a decir en el bloque sí. Este bloque vamos a utilizar un sí, entonces y no. Este bloque lo que tiene es dos condiciones. Si pasa algo, entonces haga esto, y si no, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces le vamos a decir, vamos a ir a la variable de matemáticas, que es la variable de lógica, y vamos a buscar uno que me haga mediciones más o menos así, y la voy a encajar aquí. ¿Qué dice esto? 1 es menor que 1. Entonces aquí lo que le vamos a decir, que si la distancia, voy a variable, y la voy a encajar aquí en el 1, si la distancia es menor que, y ya ahí entra entonces cómo queremos que encienda nuestro diodo LED. En este caso lo voy a hacer así pequeño para que podamos hacer la demostración en el simulador. Entonces ahí también va cuánto tiempo duraría encendido. Ahí lo que hace es que mientras haya un objeto que mida menos de esa distancia, va a estar prendido siempre. Porque entonces, si la persona, si es una lámpara, si la persona se va y quedó el bombillo prendido, entonces necesitamos que se apague. Entonces, esa es la idea de ahorrar luz. Exactamente. Entonces, esta lógica nos ahorra también mucha, no solo pues ahorrar energía, sino también dinero, esfuerzos. Pues imagínate, por ejemplo, tener en la casa, sin necesidad ya de ir a prender el bombillo. El bombillo, sino que donde uno entre se enciendan las luces. Y le podríamos poner, por ejemplo, más adelante también un sensor que capte la luz para que durante el día no se encienda, por ejemplo. Entonces, bueno, como hemos hablado, es un montón de creatividad, pues lo que le vamos metiendo. Y ahora le vamos a decir entonces que si la distancia es menor a 50, ¿qué va a hacer? Se va a apagar. Se va a apagar. Pero entonces, a ver, vamos a ponerle lógica. Si tenemos una lámpara y le estoy diciendo que si estoy más cerca, se prende. Se prende. Y si se va, se apaga. Y si se va, se apaga. Entonces, mira que esto, lo que hay que hacer es como pensar muy bien, porque le podemos dar una instrucción contraria. Entonces no sería la idea de que yo me vaya y se prenda, sino que si uno llega, se prenda, ¿cierto? Entonces vamos a darle, definir pasador. Entonces, si la distancia es menor que 50, entonces préndame el pasador. ¿En qué pasador está el LED? ¿O en qué pin lo va a acercar? ¿En el 10 o en el 11? En el 11. Vamos a alejar un poquitico más, ahí, voy a bajar ahí. Entonces, este código, que es muy largo, lo voy a poner acá. Entonces, si esta condición se cumple, le estoy diciendo que el LED que está en el pin 10 me lo encienda. ¿Y cuál sería lo contrario? Que se apague. Que se apague. Entonces le voy a decir, y si no, que el pasador del pin 10 se apague. Voy a dejar. Ese bombillito también lo podríamos hacer aquí en físico, ¿cierto? Lo podríamos hacer en físico y es muy bacano.
Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo nos tomaría pues el doble de tiempo por un lado, y además de eso también hay que tener en cuenta que si bien lo podemos hacer y muy bacano como demostración, mucha gente en la casa pues no tiene estos materiales, pero sería muy interesante algún día de Algún pronto, día lo haremos. y con todos los televidentes de pronto hacer una demostración o traer materiales. Alguien que quiera venir. Y es muy bacano porque yo sé que muchos colegios tienen esos materiales. Entonces... Sí, en mi colegio hay, yo he visto. Sí, ¿y si los usan? Pues no, pero ahí están. Pero bueno, ya tienen una forma de usarlos porque mira que así como lo estamos conectando, así también se pueden usar. Y ahora, bueno, ya que dejé el código ahí y ya lo pudimos observar, vamos a la hora de la verdad. A ver si prende. funciona. Entonces, les voy a mostrar también algo muy interesante, cómo simular la distancia en este programa o en este software. Entonces le voy a dar iniciar simulación. Ahí ya me inició la simulación. ¿Cómo me doy cuenta yo que algo se está acercando, se está alejando? Le voy a dar clic encima y él me va a hacer la siguiente, me va a mostrar lo siguiente. Ahí no le Entonces, podemos mira, poner dibujitos. aquí no, Es en el otro. es en el otro, es en el de los videojuegos, que en el próximo programa vamos a hacer uno muy bacano de una nave. Entonces mira este es un objeto que está a una distancia de 113,4 centímetros, y nosotros dijimos que cuando se acerque a menos de 50 se encienda. Entonces vamos a darle clic y la vamos a acercar a menos de 50 y la voy a soltar. Bueno, vamos a ver, la voy a poner más cerca y vamos a detener a ver qué es lo que nos está pasando. ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? Entonces tenemos ya mira Juli, el error tan grande que tenemos, y como te lo he dicho muchas veces, los errores son muy importantes porque en los errores, pues así siempre nos dicen, de los errores se aprenden, pero en la programación esto sí que es muy Hay que tener muy mucha interesante. paciencia, como decimos La siempre. paciencia, es casi que seguro que siempre va a haber un error, o sea, a la primera seguramente nunca nos va a funcionar, pero es la paciencia y es perseverar, porque No estresarse. no estresarse, es muy normal que nos equivoquemos, así como en la vida nos equivocamos, miramos en qué nos equivocamos y corregimos. Entonces mira lo que hicimos, entonces le dijimos que siempre nos lea la distancia, y la distancia entra por el pin 10, porque aquí lo pusimos en el pin 10, listo. Ahora le dijimos también que espere un segundo y que nos lea la distancia. Dice, si la distancia es menor a 50, entonces prenda el pin 10, y si no, apague el pin 10. Pero mira lo que acaba de caer en cuenta. Resulta que nuestro LED no está conectado en el pin 10. Ah, está en otro número. Está en el pin 11. Entonces seguramente nunca nos iba a encender. Entonces vamos a decirle que nos encienda el pin 11 y nos apague el pin 11 si la condición no se cumple. Bueno, esperemos que sea el único encontramos error. el error. Vamos entonces a cerrar aquí y ahí está la simulación. Vamos a cambiar entonces la distancia. Entonces le voy a dar clic al sensor, lo voy a mover, voy a esperar un segundo y voy a entrar con menos distancia. Bueno, y tampoco nos funciona. Hay que buscar el otro error. Vamos a ver el otro error. A ver, tenemos entonces en el pin 11 que nos lea la distancia en el 10, que espere un segundo, que mire la distancia si es menor a 50. Vamos a darle, cambiémosle la condición, pongámosle si es menor a 100, que encienda nuestro LED, y ya acabé de caer en cuenta del otro error. ¿Cuál es el otro? No lo va a cambiar a dejémoslo en 50. Entonces mira, el error está en el circuito. Entonces recordemos que para que los elementos electrónicos puedan funcionar tienen que tener un circuito cerrado, es decir, que les entre la corriente positiva y la corriente negativa. Los dos están en negativo. Entonces mira, tenemos
que al LED le está entrando el positivo, pero el circuito no cierra porque no se conecta el negativo. Entonces ahí está nuestro error. Entonces vamos a darle un cable que se conecte al polo a tierra, y como es negativo, es ¿qué color? Negro. Negro. Entonces vamos al negro. Y bueno, confiemos en que no hayan más errores. No, esta vez sí fue. Vamos a ver. Ya le dimos corriente. Ya ahora sí Entonces, mira, prendió. le dijimos que a menos de 50 centímetros encienda el LED. Voy a correr nuestro objeto a más de 50. Se apagó. Se apagó. Lo voy a acercar otro poquito. Menos de 50. 63. No se cumple. 45. Se encendió. Y podemos entonces jugar con esto. Vamos a darle al código, y como la distancia está muy cerquita, le vamos a decir que ya sea, no sé, a Queda menor más lejos. de 100 centímetros. Vamos a ver. 74 centímetros. Sigue encendido. 107 centímetros. Se apagó. Se apagó. Es decir, que sí funcionó la lógica. Si, por ejemplo, nosotros nos equivocamos en algo tan sencillo, y es muy bueno que estén pendientes, muy atentos en sus casas, por ejemplo, estos símbolos que en el colegio nos enseñaban en primaria, que mayor que, menor que, si lo pusiéramos al contrario, pues entonces nuestro circuito funcionaría al contrario. Entonces mira, si yo estoy a más de 100, se enciende, Y si pero está si menos, estoy se apaga. cerca, se debe apagar. Entonces mira, se apagó. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos detallitos que siempre, yo sé que a todos en el colegio nos los enseñaron, y a veces uno como no los usa en el diario, o hay Se le cositas que se le olvidan. van olvidando. Entonces es muy importante con esto. Voy a cambiarlo, y por último vamos a volver a mirar que si nos haya quedado bien. Entonces a la distancia de 46 centímetros enciende, a 110 se apaga. Se apaga. Y esto es todo por hoy. Recuerden que todas las personas que estén siguiendo nuestro programa y que estén haciendo los retos, los circuitos, pueden tomar la captura de pantalla y pegarlo en la caja de los comentarios en el Facebook de Conecta, de su programa YouTube Roboteando, en YouTube también. Lo que pasa es que como en YouTube no solo es Pues, comentarios, pero pueden comentar. pero pueden comentar ¿Cómo les pareció el programa? cómo les pareció, si tienen dudas, si les gustó, si quieren, por ejemplo, hacer un proyecto en especial, si tienen alguna idea bien bacana, porque como hemos dicho, esto es lo que uno se imagine, puede hacer muchísimas cosas. Y nos vemos dentro de 8 días en su programa Roboteando. Julio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por enseñarnos. Nos vemos. Chao. Chao.